Probablemente hayas escuchado la clásica historia en donde el papá sale a comprar cigarros y nunca regresa. Ah, pero ¿qué pasaría si fuera al revés? Así es, estamos hablando de la película No se aceptan devoluciones, película que ya está en su 10º aniversario de lanzamiento. Esta película es una comedia dramática mexicana que fue dirigida por Eugenio Derbez, quien también protagonizó la película junto a Loreto Peralta. La película fue un gran éxito en México y en otros países, lo que catapultó la carrera de este artista mexicano Eugenio Derbez. Y además prácticamente se convirtió en una de las películas más taquilleras en la historia de México. La película se desarrolla en la hermosa costa de Acapulco, México, donde conocemos a Valentín, interpretado por Eugenio Derbez. Él es una persona que vive su vida muy despreocupadamente en el alcohol y otro tipo de vicios, pero sobre todo su mayor vicio, las mujeres. Y él tiene muchos encuentros casuales con todo tipo de mujeres, entre ellas y la más importante de esta historia es Julie, interpretada por Jessica Lindsay. Pues al parecer meses después de su encuentro amoroso, ella reaparece en las puertas de su casa con una niña en brazos, revelándole así que ella es su hija, llamándola Maggie, y se la entrega a brazos a Valentín. Tiempo después ella le pide dinero para pagar el taxi por el medio donde se transportó para llegar a su casa, y de ahí simplemente desaparece, tal como lo dije al principio del video. Ah, pero si fuera al revés, pues aquí damos origen a esta historia. Nuestro protagonista se encuentra con muchas dudas y dilemas en su vida personal y económicamente no tiene las comodidades para darle un estilo de vida agradable a la niña. Es entonces que decide mejor irse a los Estados Unidos para buscar mejores oportunidades y de ahí encontrar a su madre, pues ella se supone que es de los Estados Unidos. Con la ayuda de un amigo llamado Frank, nuestro querido protagonista Valentín intenta localizar a Julie, la madre de la niña, en Los Ángeles. Sin embargo, todos sus esfuerzos no sirven de nada, pues nunca da con su paradero. Con el tiempo, Valentín se da cuenta de que está atrapado en la responsabilidad de convertirse en un padre soltero. Así que decide quedarse en Los Ángeles para criar a Maggie él solo. Es aquí donde adquiere el trabajo de doble de riesgo de acción en películas. Es así como nuestro querido Valentín, sin preparación alguna, tiene que enfrentarse a la responsabilidad de ser un padre, sobre todo sin estudios en aquel país como es Los Ángeles, sin el dominio del inglés. Es que toma la decisión de tomar este trabajo tan riesgoso porque representa un buen pago económico. Desde que él recibe a la niña en las puertas de su casa, siempre está con esta duda pendiente de que si está capacitado para ser padre, pero a lo largo de la historia y de los momentos que convive con la niña, se empieza a formar esta relación entrañable entre un padre y una hija, que pues obviamente es conmovedora porque a pesar de que él era muy descuidado con su persona, comienza a despertar ese sentido de amor y responsabilidad por cuidar a su querida hija Maggie. Podemos ver la transformación de Valentín a lo largo del filme, de un hombre inmaduro y fuera de responsabilidades a un hombre muy amoroso, a un padre muy dedicado con su hija, a cuidarla y amarla. La película está llena de momentos muy cómicos, conmovedores, risas por montón y una cierta tensión de que todo sale bien a pesar de todo. A pesar de esto, la historia en sí también tiene momentos muy conmovedores. Un ejemplo de ello es cuando se recrea en la película la propia versión del Día de las Madres, en donde hay esta sensación de que pues ella no tiene a su madre cerca y siente esta figura materna pues ausente. En un momento en que la relación padre e hija van bastante bien, boom, aparece la madre de Maggie y pues ella quiere involucrarse de nuevo en la vida a pesar de que abandonó a su hija hace años y a Valentín nunca le dio respuesta alguna. Aquí se origina un conflicto entre Valentín y la madre de Maggie porque obviamente ambos quieren pelear la custodia de la niña a como dé lugar, hasta que finalmente Valentín comprende que lo mejor es el bienestar de la niña y permite que pues ella conozca a su madre y tengan una convivencia agradable. Y bueno, alerta de spoiler, quizás uno de los momentos más críticos y más
entrañables de la película es el hecho de que en el juicio, a pesar de todo, la custodia la gana el padre, pero aún así se llegan a acuerdos en donde claramente su madre puede visitarla. Pues aquí va el spoiler más triste de la historia, y es que la niña tiene una enfermedad del corazón y al final de la película pues fallece por un pequeño problemita en el corazón. Es así como esta historia llega a su fin y nos refleja que muchas veces el amor de un padre puede llegar a ser incondicional y que los padres siempre buscan lo mejor para sus hijos de acuerdo a sus perspectivas, sus capacidades y lo que tienen que hacer en ese momento. Quizás uno de los mensajes más importantes de esta película sea el de anteponer tus deseos por hacer feliz a alguien más. En este caso, que Valentín y Julie no se llevaban bien, sobrepusieron su situación para atender las necesidades de la niña, pues ya le quedaba poco tiempo de vida. Y sin importar, como tal lo dice Eugenio Derbez, Valentín al final de la película, no importa si con su hija vivió 70, 80 o 7 años, siempre la tendrá en su corazón, porque de todas las personas siempre se aprende algo. Y es así como esta historia llega a su fin, pero no sin antes les quiero decir unas curiosidades de la película. Una de las curiosidades más evidentes es su éxito en taquilla. La película se convirtió en una de las películas más taquilleras en México y superó a éxitos como Amores Perros, que en su época también fue muy taquillera. En esta película Eugenio Derbez no solo actuó, sino también dirigió, lo que catapultó su carrera por el gran éxito de la propia película, abriéndole puertas a diversos proyectos dentro de Hollywood, entre otras cosas. Otra curiosidad es que Loreto Peralta, es decir, la niña Maggie, fue muy elogiada por su increíble actuación con mucha ternura y naturalidad en la pantalla, convirtiéndola en una de las actrices más jóvenes que habían tenido un éxito en su debut como actriz. Una curiosidad más es que la película se grabó en varias locaciones. Algunas de ellas incluyen Acapulco, Los Ángeles, Vancouver. Esto le dio un ambiente más realista e internacional a la película o a la historia. Si bien Eugenio Derbez es conocido como un actor de humor y risa, esta película manejó temas y mensajes muy profundos, como la importancia de la paternidad, la familia, la identidad, o en sí la importancia de las relaciones familiares en las vidas de las personas y cómo éstas influyen en ellas. Otro dato curioso muy relevante de la película es que gracias a que tuvo un éxito importante también en Estados Unidos, la película impactó positivamente después de su lanzamiento, que incluso hubo un aumento en el interés por las personas de tener una adopción, ya que reflejó mucho la carencia que puede llegar a tener un hijo no tener padres. Bueno, y es así como recordamos esta película a 10 años de su lanzamiento. Si bien Eugenio Derbez puede ser querido por algunos y odiado por otros, no negaremos que la calidad de esta película fue bastante buena para su época, y además teniendo en cuenta que no se le tenía mucha fe a Eugenio Derbez en esos momentos porque se dudaba de sus capacidades. Y bueno amigos, espero que el video les haya gustado, regálenme un like y nos estaremos viendo en más videos. Hasta pronto. Y bueno, antes de irme, dime a ti qué te pareció la película, ¿te gustó, no te gustó? Y bueno, me despido, no olvides dejarme tu like y te dejo estos videos que también pueden interesarte. Hasta pronto.